El resumen de hoy es, Jughead, película japonesa de stop motion, se supone que el próximo año, en el 2025 se lanzará la secuela. Hay un tráiler en el que se puede ver a Jughead destruido, y solo, mientras unas criaturas se acercan a su cuerpo, él parece reaccionar y les dice algo. La película está bastante buena, al final en los créditos se muestra un poco, como hicieron la película, recomiendo verla completa. La humanidad alcanzó la longevidad mediante la manipulación genética, sin embargo, la capacidad de reproducción se perdió, los Marigans fueron creados, para usarse como mano de obra, para desarrollar el inframundo. Han pasado 1600 años desde su rebelión. Los humanos lanzaron un estudio ecológico para entender la evolución única en el mundo de los Marigan. Se abre un muro, de ahí, una plataforma sale con una cápsula, un robot entra en ella, y la cápsula es tirada hacia el inframundo. En otro lugar vemos a dos personas observando a una criatura, le disparan con un rifle, pero no le pasa nada, y se empieza a acercar hacia ellos, sacan una bazuca, le disparan, pero la criatura detiene el proyectil, aún así explota mientras lo sostenía, cae al suelo, y el cuerpo se empieza a mover, hasta transformarse en un árbol. Una de las personas saca un lanzallamas, y lo quema. Más tarde mientras descansaban, ven caer la cápsula del robot, rápido se comunican con sus compañeros, para avisarles que algo se dirigía a su posición, ellos usaron su bazuca para destruir la cápsula junto con el robot. La cabeza del robot cayó por un tubo, y fue encontrada por 3 Marigans que recolectaban metal. Ellos fueron con un doctor, para entregarle lo que habían conseguido, él se puso a trabajar con la cabeza del robot, y logró hacer que la parte de enfrente se abriera, revelando una cabeza humana. Le preguntaron al doctor qué eran los humanos, él respondió que eran sus ancestros, y en cierta forma como dioses, se pusieron a trabajar rápido, para darle un nuevo cuerpo, porque su aparato de soporte vital estaba dañado, y no iba a poder sobrevivir así. El humano despertó, le mostraron su nuevo cuerpo, él se preguntó si era un niño, porque no podía recordar nada, uno de los que estaban ahí, le dijo que era Dios, el doctor le dijo que se tomara su tiempo, para comprender lo que le había pasado, y lo dejó al cuidado de los 3 Marigans negros. Jughead les dijo que no podía acostumbrarse a ese cuerpo, le dijeron que era porque estaba hecho de chatarra que encontraron tirada. En un momento se distrajeron, y se terminaron separando, después de caminar por un rato, Jughead se encontró a una criatura extraña, que lo correteó. Pero justo antes de que fuera alcanzado, los Marigan lo encontraron, y lo salvaron, de una muerte segura. Por un momento se muestra a otra criatura. De regreso con el grupo, encuentran un hoyo, los Marigan dicen que más tarde, debían regresar para quemarlo, Jughead les preguntó, ¿qué era lo rojo, que estaba en el suelo, y la pared? Ellos le gritaron que no lo tocara, porque saldría un aterrador gusano, en ese momento un bicho pasó por lo rojo, el gusano salió, y se llevó a Jughead, pero después de un rato, el gusano regresó, escupió a Jughead, y se fue. El azotó bastante feo, y por el golpe, Jughead se terminó desmayando, vemos sus recuerdos, como solía arreglarse, para el día, puso las noticias, en donde decían que, un nuevo tipo de virus había matado a unas 200 millones de personas, en tan solo 5 meses, y para encontrar una solución, harían un estudio en el inframundo de los Marigans. Jughead hizo una videollamada con una mujer, para avisarle que se postularía, para ser uno de los voluntarios en el viaje. Porque apenas si podía llegar a fin de mes, pero si era voluntario, ganaría más dinero, los dos se conectaron, usando sus sillas, y bailaron.
Los tres marigans negros lo despertaron, pero por el golpe, había perdido la memoria, y al verlos, se lanzó a atacarlos, pero no les hizo nada, y ellos terminaron sometiéndolo. Mientras iban de regreso, se encontraron con un animal, al que ya conocían. Yankees al verlo, recuperó algunos recuerdos, en donde le decían, que necesitaban la información genética de ese animal. Después regresaron con el doctor, pero Yankees al verse rodeado, salió corriendo de ahí, para buscar al animal, se terminó perdiendo otra vez, mientras corría por los pasillos, se encontró a dos animales, más grandes. Y con una forma diferente, él huye lo más rápido que puede. Al ver que son peligrosos, se deja caer un piso más abajo, pensando que ellos no lo podían seguir. Se va tranquilamente, pero no se da cuenta que las bestias estaban golpeando el suelo muy fuerte, hasta que lo rompen. Corre lo más rápido que puede, hasta llegar a un lugar, lleno de las raíces rojas, que usa para que los gusanos que salen de los hoyos, acaben con las bestias, pero por error él también se termina tropezando. Los tres son despedazados, pero igual que antes, los gusanos salen de sus hoyos, para escupirlo. Después de un tiempo, llegó el animal, que se encontró antes, y éste lo termina empujando hacia abajo. Allá alguien que recoge chatarra, lo encuentro, y se lo llevo. Pasamos a otro lugar, en donde un montón de marigans trataban de detener la explosión de una pipa. Las marigans lograron controlar la situación. En ese mismo lugar, vemos que unos niños marigan estaban jugando fútbol con la cabeza de Yankees, hasta que llegó el marigan que lo recogió, y los regañó. Después se puso a repararlo. Cuando terminó, se lo mostró a su jefe, para enseñarle que podía hacer trabajos sencillos. Llegaron las marigans, para avisarles que ellas iban a salir, así que ellos tendrían que hacerse cargo de todo. Después de eso, el jefe le puso el nombre de Yankees, le dio un documento, para que pudiera viajar, y lo mandó a buscar ingredientes. Yankees tomó un ascensor, que lo llevó hasta un lugar extraño, en donde habían pedazos de cuerpos humanos. Después de recibir 20 pedazos de esas cosas extrañas, a las que llamaré hongos de carne, se fue a esperar al ascensor. Ahí se encontró con un marigan, que al ver lo que traía, le empezó a hablar. El marigan descubrió que, esa era la primera vez, que Yankees iba allí. Lo empezó a engañar, para quitarle algunos hongos de carne. Primero en el ascensor, después cuando encuentran a unas marigans viejitas, él le contó que ellas eran los 3 ogros del infierno, pero él negociaría para que perdonaran sus vidas, solo necesitaba darle todos los hongos de carne. Yankees se lo dio. Después avanzaron un poco y el mentiroso le dijo que él tenía que irse por otro lado, pero antes le quitó el último hongo, como pago, por haberlo ayudado. Yankees solo vio, como él se iba caminando, el mentiroso se detuvo, para decirle que no era necesario que lo viera cuando se iba, pero no se dio cuenta que se había parado debajo de una criatura que silenciosamente estaba bajando. Yankees intentó decirle, pero no pudo, y el mentiroso terminó siendo comido. Recuperó los hongos, y casi fue alcanzado, pero usó un cable, que se terminó rompiendo, y terminó cayendo otra vez. Yankees después de recuperarse, camino hasta encontrarse con un marigan, que dormía. Él lo despertó, y vemos que ese marigan era la razón por la que la pipa estaba en peligro. El marigan le contó que estaba cansado, porque llevaba más de 400 años, parado enfrente de esa máquina. Le dijo a Yankees cómo regresar arriba, para entregar los hongos, pero cuando Yankees se iba, vio un montón de fierros, con los que hizo una silla, y se la regaló al marigan, para que se sentara. Él le dio las gracias, y le dijo que básicamente era su Dios, por haber hecho eso.
Yanke siguió su camino, encontró a unos niños Marigan que le pidieron un hongo, él se los dio, pero querían más, y llamaron a otros Marigans, así que mejor se fue rápido de ahí. Más adelante se encontró a otro Marigan alto, por el susto no se dio cuenta que tiró un hongo de carne, el Marigan lo recogió, y se lo fue a dar a una Marigan, con gorrito rojo, para que comiera. Yankees los vio, al principio la Marigan con gorrito, intentó esconder el hongo, pero como Yankees se le quedó viendo, molesta decidió regresarle el hongo. Cuando ella volteó a ver a Yankees, vio que ya no estaba ahí, pero les había dejado 2 hongos de carne, para que comieran. Después de haber hecho eso, los dos empezaron a seguir a Yankees. Cuando por fin logró regresar, lo regañaron porque se había tardado días y ya no los necesitaban. Yankees tiró los hongos, y los que lo seguían, los agarraron, para comérselos. Rápido vemos que apareció una bestia peligrosa. Más tarde, los niños Marigan, que antes jugaban fútbol con la cabeza de Yankees, estaban atacando a Caperucita. Pero Yankees llegó para defenderla. Otro Marigan lo llamó, y se lo llevó para ir a cazar. Lograron atrapar a uno que parecía caballo, mandaron a Yankees por él, pero la bestia de antes, se los quitó, y después los atacó. Yankees terminó inconsciente, y sus 2 compañeros fueron asesinados. Caperucita lo arrastró hasta su base. Ahí él les describió lo que había pasado. Después vemos el pasado de Caperucita. Como estaba solita buscando comida, cuando otra Marigan apareció junto con otro niño, y le dio comida. De ahí ella la siguió, y empezó a vivir con ella. Los 2 se terminaron convirtiendo en la familia de Caperucita. Pero un día mientras ella jugaba con su hermano, se le acercó a la que era como su mamá, y se dio cuenta de que había muerto. Caperucita y su hermano habían perdido a su mamá. De regreso al presente, Yankees fue por ella, para que se acercara con los demás, pero ella no quiso. De repente el monstruo que atacó a Yankees y mató a los cazadores, llegó a donde ellos estaban, agarró a uno de los trabajadores, y lo mató, mientras todos los que estaban ahí, solo se quedaron viendo la escena, congelados por el miedo. El monstruo terminó llevándose el cuerpo del trabajador al que mató. Más tarde se reunieron, para intentar encontrar una solución. Recordaron que había unos cazadores bastante talentosos, solo tenían que llegar con ellos. Al principio iban a mandar a Yankees, pero se arrepintieron, porque lo consideraban un inútil, y terminaron mandando a otro. Tiempo después regreso, y les aviso que los cazadores estaban poniendo las trampas, pero cuando aparecen vemos que son los 3 Marigans negros, que estaban con Yankees antes. Uno de los trabajadores preguntó si no eran ellos, a los que llamaban los 3 ogros del infierno. Los Marigan negros empezaron a preparar sus equipos para pelear, pero mientras lo hacían, encontraron el antiguo cuerpo de Yankees. Les preguntaron a los trabajadores si sabían quién era él, ellos se quedaron callados, y los Marigan negros les dijeron que era Dios. Después le dieron un golpe en la cabeza, para ver si recuperaba la memoria. Su memoria sí regresó. Más tarde lo vuelven a reconstruir. Cuando despierta, vio a los Marigan negros, y recordó todo, les pidió perdón por todos los problemas que había causado. Y les contó todo lo que había pasado. Le preguntaron por qué quería los genes reproductivos de toro, él respondió que por su pájaro. Los Marigan le contaron que eso era su cola,
él en realidad era bastante peludo, pero ahora no tenía nada de pelo, le aconsejaron que mejor fuera por un árbol de vida. Los árboles de vida eran Marigan que mutaron y tomaban forma de árbol. Aquí explican que los Marigan nacen de la fruta que dan esos árboles, y una vez que un árbol de vida producía esa fruta, el árbol moría, y dependiendo si la fruta heredaba la personalidad de la madre, entonces sería querida, pero si parecía violento, era destruido. Yankees preguntó en dónde podía encontrar un árbol de vida, le respondieron que podía tomar las vías rojas, pero para llegar allá, tendría que pasar por donde estaba el monstruo grande. Antes de irse Yankees vio a Caperucita, y fue con ella, le dijo que ya había hablado con los trabajadores, para que les dieran comida. Pero ella solo le pidió que la hiciera bonita, ya que él era Dios. Él respondió que no era Dios, y que ella ya era bonita. Yankees se fue junto a los Marigans negros, después vemos al Marigan, al que Yankees le regaló la silla, quedarse dormido, y apagar el fuego de la máquina, lo que hace que explote la pipa. De nuevo con Yankee, él hablaba con los Marigans sobre el cielo, les contó que si hacías buenas acciones, cuando morías ibas allá. Llegaron hasta donde había rastros de una pelea, y decidieron prepararse, para enfrentar al monstruo ahí mismo. Pero se dieron cuenta que Caperucita y Oguro los habían seguido hasta ahí. Yankee se enojó, y los regañó, porque ese lugar era peligroso, pero en ese momento el monstruo apareció. Oguro se lanzó hacia él, pero fue golpeado. Empiezan a pelear, y sorprendentemente, los Marigan negros que parecían ser un chiste, hacen una buena pelea. Pero al ver que las balas no funcionaban, decidieron inyectarse algo, que los hizo crecer, y los hizo mucho más fuertes. Yankees al verlos, no lo podía creer, eran totalmente diferentes, y le ganaron fácil al monstruo. Pero en el proceso, terminaron destruyendo una máquina, que causó un derrumbe en varios lugares. Ellos esquivaron las piedras, pero el monstruo se volvió a levantar, mientras ellos estaban distraídos, atrapó a Alexander. Yankees reaccionó rápido, y le empezó a disparar, para que lo soltara. En eso los otros dos se movieron para clavar al monstruo en unas varillas. No se confiaron, y lo iban a rematar, pero sucedió otro derrumbe. Ellos corrieron, para salvar a Yankees, que iba a ser aplastado. Él logró salir ileso, pero la droga que ellos habían usado perdió su efecto, y regresaron a su forma anterior. Julian le preguntó a Francis si ellos irían al cielo. Él le respondió que sí, ya que habían salvado a Dios. Yankees se culpaba por la muerte de Julian y Francis, pero Alexander le dijo que no se preocupara, ellos lo salvaron porque querían. En ese momento el monstruo volvió a aparecer y noqueó a Alexander, para después lanzar a Yankees hacia una varilla, en donde se enterró. Yankees le pedía a Alexander que despertara. Oguro lo ayudó jalando al monstruo, y Yankees con una barra de metal atravesó la cabeza del monstruo, matándolo. Después de haber matado al monstruo se despidieron. Yankees se fue con Caperucita y Oguro, mientras que Alexander regresó con el doctor, pero antes Alexander le preguntó a Yankees si creía que Julian y Francis fueron al cielo. Yankees respondió que estaba seguro que sí, se fueron al cielo.
yeah. Everybody knows that I'm breaking